Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio del día de hoy. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, Jesús está conversando con judíos que creyeron en Él. Precisamente así comienza el texto. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. Pero la vida cristiana es mucho más que solamente creer en Jesús. Jesús los está tratando de hacer que ellos puedan dar un paso más. Les dice: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esto fue lo que estos judíos no pudieron comprender. ¿Qué es lo que el Señor nos invita en esta vida cristiana a la cual nosotros hemos adherido? Primero, creer en Jesús. Y ya vimos que Jesús no es una idea o una ideología o una filosofía, es una persona, el Hijo de Dios que se encarnó, padeció, murió y resucitó por todos nosotros, que nos ama hasta el extremo. Pero el segundo paso es conocer su palabra. No basta solamente creer en Jesús, sino que conocer cuáles son sus enseñanzas, para permanecer luego fieles a ella. Un ejercicio que podríamos hacer en estos días que tenemos algo más de tiempo en el hogar es volver a tomar el Evangelio y repasar las enseñanzas de Jesucristo, el sermón de la montaña, las enseñanzas que hizo a la multitud, las que hizo a sus discípulos en privado. Volver a releer aquellas páginas del Evangelio que quizás muchas veces hemos oído, pero que nos hace bien recordarlas. Pero hay un tercer paso: creer en Jesús, conocer su palabra y permanecer fieles. La fidelidad a la palabra del Señor. Esa es la fidelidad que cuando celebremos la Eucaristía esta tarde leeremos en el Antiguo Testamento de 3 jóvenes que permanecieron fieles a la palabra de Dios y que fueron arrojados en un horno y ellos permanecieron vivos gracias a la asistencia de Dios. La fidelidad a la palabra de Dios los mantuvo vivos. El Señor nos invita a conocerlo a Él, conocer su palabra y ser fieles. Es una palabra exigente. Las enseñanzas de Jesús son de un nivel verdaderamente alto en el compromiso de vida. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Pero no basta ser fieles por ser fieles. Hay un paso más todavía. El que es fiel, ese verdaderamente es discípulo de Jesús.
Es toda una cadena. Creer en Jesús, conocer su palabra, permanecer fieles para ser sus discípulos. El discípulo de Jesucristo no es solo llevar una linda cruz, que ojalá todos lo hagamos, o llevar una linda medalla de la Virgen María, que ojalá también lo hagamos, sino que es permanecer fiel a sus enseñanzas, aún en aquellos momentos en que esta palabra sea difícil de cumplir. Y todo eso que ya es maravilloso podríamos pensar que culmina allí, pero no. El Señor nos dice, todo este proceso del discípulo cristiano tiene como objetivo la verdad y la libertad. Pero no es la verdad y la libertad, podríamos decirla, a un nivel humano, no. Es la contemplación de quien es la verdad en sí misma, Dios. Y quien vive contemplando la verdad no tiene nada que temer ni nada que ocultar. Puede vivir perfectamente en la libertad. Queridos hermanos, nuestra persona, ustedes y yo, somos creados por Dios para vivir libres, contemplándolo a Él, la verdad plena. Es difícil de entender lo que Jesús nos está invitando, pero aprovechemos de profundizar en sus palabras que son tan llenas de vida. Los discípulos no lo comprendieron inmediatamente, y los judíos mucho menos, inclusive algunos de ellos quisieron matarlo. El proceso que Jesús nos invita hoy es a creer en Él, a conocer su palabra, ser fiel a esta para ser sus verdaderos discípulos y así vivir en la contemplación de Dios, quien es la verdad que nos hace libres. Que Dios les bendiga.